Quería en esta tarde pues hablar de algo muy importante para mí, no sé si luego coincidiréis conmigo, para de alguna manera pues continuar, ¿no? Continuar, que nuestras vidas continúen fluyendo, continúen con esas ganas de buscar a Dios, esas ganas de querer más de Dios. Quiero hablar del sentido de destino, de tener dentro de nosotros un sentido de destino, un sentido en el que podamos reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero yo no sé si luego os identificaréis conmigo, pero yo reconozco el propósito de Dios mucho antes de conocer a Dios. Voy a contaros algo que me sucedió. Tenía 13 años, empecé a trabajar en una fábrica de joyería. 13 años, entré a trabajar antes de lo que me correspondía. Entonces me dijeron que cuando cumpliera 14 me iban a asegurar. Pero no me aseguraron, me deben 2 años por ahí. Pero bueno, los perdono. Pero ahora tendría 2 años más cotizados. Ahí queda dicho. Pero bueno, me quedé sin mis 2 años y empecé a trabajar. Y en ese mismo periodo de tiempo entramos en esa fábrica, habían hecho una ampliación, y entramos cuatro aprendices jóvenes de la misma edad que yo. Ellos tenían 14 también, por ahí. Y en poco espacio de tiempo pues entramos y empezamos a trabajar como aprendices en la fábrica. Luego, conforme pasó el tiempo, ocurrió algo que a veces lo medito y lo pienso y me sigue impresionando, porque de los 4 eran 3 chicos y una chica. Uno murió allí mismo en la fábrica, ¿no? Estoy hablando en un espacio de tiempo. Creo que tendría entonces, cuando murió, 18, 19 años, de una embolia. Un día fue a trabajar, estaba haciendo su trabajo, de repente cayó y se murió. Luego la chica salió con el coche de trabajar y vino un coche y de costado le pegó al coche. Entonces, en aquella época no era obligatorio el cinturón y nadie se lo ponía, o se lo ponía quien quería. Al darle el coche de costado, pegó con la cabeza así, una conmoción cerebral, que también murió. Y el tercero, pues también un día apareció colgado en su casa, salió de trabajar y nadie sabe bien por qué, pues un día se apareció colgado, se suicidó. Y entonces yo me pregunto, digo, y éramos 4, y digo, ¿y por qué yo no me pasó nada y estoy aquí y he seguido viviendo y de alguna manera Dios pues me ha restaurado, Dios me ha dado muchas cosas, una familia, ser pastor en Betel, conocer a Dios? ¿Qué es lo que tenía yo que no tenían ellos? No, la verdad es que no lo sé, porque yo no era mejor que ellos, yo era peor, era el peor de ellos. Ellos, pues dentro de lo que cabe, hacían una vida normal, eran normales para el mundo, con su trabajo, sus novios, sus sueños, sus cosas. Pero yo era más malo, yo estaba robando en la fábrica, no grabes. Estaba engañando, vendía droga allí, a los mismos trabajadores les vendía droga. O sea que yo era más malo y digo, ¿y por qué? De los 3 pasó eso, murieron, ¿y por qué yo no? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces, ya meditando en eso, entiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, antes incluso que nosotros tengamos una percepción o un conocimiento de Dios y de quién es Dios. Entonces, por eso yo siempre digo que si estás aquí, no es casualidad,
es que Dios te ha traído. Yo sé que muchos de vosotros aquí podéis contar mis historias, que habéis estado a punto de morir, que habéis estado en la cárcel, que os han pegado 4 tiros, que tal, que no sé qué, alguna enfermedad. Sé que podéis hablar de miles de historias, pero la cosa, el propósito de Dios era que estuvierais aquí, en Betel. Y no solo el propósito de estar en Betel para el programa de rehabilitación, para trabajar en los rastros, también las personas que están en la iglesia, también ellos tienen un propósito, Dios tiene un propósito para ellos. El propósito es algo que va más allá de la rutina, de lo natural, de lo normal. Es un propósito eterno. Y ese propósito, cuando tú lo tienes dentro de tu corazón, el sentido de destino, el sentido de que estás aquí por un propósito, que Dios ya desde antes, y vamos a ver, y hay versículos que lo hablan, desde antes ya que nacieras, que salieras a la luz, Dios ya tenía un propósito contigo, que era que un día, no sé, ahora ha sido en Betel, a otras personas habrán sido en otros lugares, pero que un día pudieras tener una percepción, es decir, conocer a Dios, tener conciencia de Dios, que la conciencia de Dios se juntara con tu conciencia y entonces es cuando tienes una percepción profunda, que es Dios. Porque si no tenemos un propósito, un sentido de destino, una realidad de que hay un propósito en nuestras vidas, la verdad es que esto no tiene sentido. El mundo no tiene sentido. El mundo no tiene sentido. Sí, muchos dicen que hemos sido diseñados y creados para ser felices, pero cuesta ser felices en la tierra, cuesta ser felices en este mundo. Es duro, hay que reconocerlo. Ya vemos lo que está pasando aquí en España, en Barcelona. No lo entendemos y no comprendemos por qué pasan esas cosas, cómo puede llegar la maldad a esos extremos. Pero sabemos, cuando sabemos que tenemos un sentido, un propósito y que Dios nos ha traído aquí, que Dios ya lo tenía desde antes de que nosotros lo conociéramos, entonces la realidad de cada día, la rutina de cada día cambia. Vamos a leer en el Salmo, en el versículo 139, versículo 15 y 16. Este salmo está unido a una leyenda, es como un cuento hebreo, que dice que cuando ya de alguna manera eres un embrión formado en el vientre de tu madre, cuentan, vuelvo a repetir, es una leyenda, cuentan que que viene un ángel y ese ángel te cuenta todo lo que va a suceder y todo lo que puede suceder en tu vida. Y es más, te cuenta el plan de salvación que Dios tiene por medio del Mesías, por medio de Jesucristo. Esa es la leyenda. Y está apoyada en este versículo, dice en el 139, 15 y 16. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido de las profundidades de la tierra. En el 16, fijaros, y si lo leéis, a veces la Biblia hay que leerla detenidamente. Dice, a veces no, siempre. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Ya desde el embrión Dios ya estaba pendiente de ti, estaba pendiente de tu historia, estaba pendiente de que un día, sea por causa de drogas, sea porque sentías ir a la iglesia, si no tienes problemas de drogas o por otros problemas, pero Dios ya había escrito en ese libro todos los días que te serían dados, cómo serían tus días, y hasta el día de tu salvación. Solo que cuando dice la leyenda que cuando ya el ángel hacía así y te
te hacía como olvidar ese momento, como si el ángel no te hubiera dicho nada, para que un día tuvieras digamos, la percepción, un día encontraras a Dios, un día estuvieras aquí como estás hoy y alguien te hablara de Dios. Y entonces sabes que algo dentro de ti, algo que ya estaba ahí, que no estaba muy lejos, porque Dios no estaba muy lejos de ti, algo que está dentro de ti, se enciende como una chispa y comprendes que el mensaje de Dios, comprendes que Dios te ha traído con un propósito, con una meta, con un plan y sobre todo con un destino. Lo que os he contado antes de lo que me pasó en la fábrica con esos 4 compañeros, algunos lo pueden decir, pueden llamarlo suerte, algunos lo pueden llamar fortuna, pero yo sé ahora, yo le llamo Dios, yo le llamo Dios, yo le llamo el plan de Dios en mi vida. Porque me he metido, como me imagino que como todo el mundo, en religiones, en otras religiones budistas, buscando, pero nunca esas religiones han conectado con lo que yo tenía dentro, con la esperanza que tenía dentro. Han sido temporales, han sido porque algunas religiones te permitían tomar drogas o cosas así, pero nunca conectado. Pero cuando llegué a Betel, cuando alguien me habló de Dios, cuando alguien me enseñó realmente la verdad, la Biblia tal como es, dije, esto es lo que yo necesitaba dentro, lo que estaba buscando. Por eso todo el mundo tiene el ansia de búsqueda. Es una búsqueda, Dios es una búsqueda que hay dentro de nosotros. Aunque en esa búsqueda podemos meter la pata y meternos en otros líos y en otras cosas, pero hay una búsqueda dentro de nosotros porque ya hay algo dentro de nosotros que es de Dios y que está, porque Dios ya nos conocía desde el principio. En Romanos 8:29 dice así, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, lo que el hombre necesita es ese momento en que tu conciencia, que lo que hay ya puesto en tu conciencia, que es el soplo de Dios, es lo que Dios te ha dado, conecte con la verdad, o con la palabra, o con el testimonio, o con una predicación. No sé, es cuando eso conecta y dices, esto es lo que estaba realmente buscando. Hay mucha gente, yo he puesto 3 niveles, ¿no?, de percepción de Dios. Uno es el nivel, cuando ya conoces a Dios, es el nivel en que parece como que si Dios estuviera alejado. Incluso en ese nivel puedes orar, puedes tener una relación, pero parece como si Dios fuera tú y Dios fuerais 2 cosas, o sea, Dios y la creación fueran 2 cosas separadas. Es decir, que Dios solo está los domingos, los viernes, cuando vas a la reunión o cuando vas a un devocional, y cuando no, parece como si Dios ya no estuviera. Eso es un nivel muy bajo de percepción. Dice, no lo busquéis, lo leo yo en Deuteronomio 30:14, si queréis apuntarlo, dice, pues la palabra está muy cerca de ti. La palabra, esa palabra que va a activar lo que hay dentro de ti, esa palabra que va a encender la chispa de lo que tú estás buscando, de lo que tú quieres conocer, la chispa de Dios, de reconocer y decir cuando me hablan la Biblia son palabras de vida eterna, esa chispa no está muy lejos de ti. La última vez que prediqué hablé del poder de la palabra para realizar
milagros. Si os acordáis, dije que las cosas obedecen a las palabras. Y entonces cuando las cosas obedecen a las palabras es cuando ocurre el milagro. Y cuando nosotros reaccionamos desde nuestro interior a la palabra de Dios, entonces es cuando podemos decir que tenemos una conciencia de Dios, una percepción de lo que es Dios. Pero no creáis, yo no quiero predicar un evangelio a Hakuna Matata. Es decir, que ya conoces a Dios y eres feliz, ningún problema, ¿no? Canta ya, soy feliz, no. La verdad es que cuando hay un versículo que dice qué duro es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque cuando viene la luz a tu vida, cuando conoces a Dios, cuando tienes percepción de Dios, entonces también te das cuenta de toda la oscuridad que hay dentro de ti. Hay gente, yo he conocido a gente aquí en la iglesia y en el centro que dicen, es que parece que ahora tengo más problemas que cuando estaba en la calle. No, es que ahora están saliendo los problemas que tienes dentro de ti y que Dios te está diciendo, venga, fuera. Hay un segundo nivel de la percepción de Dios. Y hablo de la percepción porque de alguna manera cuando más percibes a Dios, más se aviva tu sentido de destino y de propósito que Dios ha puesto en tu vida. Es de los que ven, ya no ven a Dios como algo separado, sino que ven a Dios como los sucesos que ocurren cada día, o sucesos cotidianos o sencillos. Se cae una hoja. Es algo que Dios está moviendo. Dios está haciendo. Es la manifestación directa del control de Dios. Por eso dice, no lo busquéis. En Mateo 23, yo lo leo, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros muchos más de más valor que ellas? Las aves del cielo. No estoy hablando de un panteísmo de que todo es Dios y que esto es Dios, como algunos creen, ni en la Pachamama, ni en todas esas cosas. No, estoy hablando que todo lo que ocurre es la mano y la manifestación. Eso es un nivel más elevado que el primer nivel que he mencionado antes, pero que tú ya entiendes que todo está en control de Dios. Incluso, no me acuerdo, cito de memoria, hay un versículo que dice que hasta tus cabellos están contados. Hasta tus cabellos están contados. Hay unos que es más fácil que otros contar los cabellos. Dios tendrá menos problemas, pero hasta tus cabellos están contados. Y otro nivel es cuando tú ya tienes una unidad, estás unido a Dios, de una forma que el creado y el creador son uno. Jesús dijo en Juan 17 que Él nos llevaba, nos conducía para que seamos uno como Él y el Padre era uno. Es la unidad. Enoc, el famoso Enoc, que caminó con Dios, solo tenemos ese versículo, pero que se ve que estaba tan unido a Dios que no tuvo ni que morirse. No hacía falta ni que se muriera, sino que Dios, nos dice la Biblia, que caminó tan cerca de Dios, tan unido a Dios, que Dios se lo llevó. Porque tenía una percepción tan directa, tan profunda, y me imagino que un sentido y un propósito de destino que no le hizo falta ni que se muriera. No tuvo ni que morir. Dios le dijo, venga, tú y yo ya somos uno. Dice el Salmo 63, 8. Hablando de esta unidad, de una unidad profunda, dice, está mi alma apegada. Cuando dice aquí apegada, es una palabra en hebreo que se usa para decir que está fusionada, no es pegada como en contacto, sino que está fusionada. Dice, mi alma está apegada, está fusionada a ti, y tú, entonces dice, y tu diestra me ha sostenido. Es un caminar profundo y directo, tan profundo con Dios que, como dice el Salmo, tú y Dios
eres uno. Y entonces tienes un concepto que no existe nada ni nadie aparte de él. Yo creo que es un nivel o una madurez espiritual que está por encima de todo. Como he dicho antes, el verdadero despertar, cuando conoces a Dios, de la percepción, del caminar con Dios, de buscar tu destino con Dios, de estar bajo la mano de Dios, no es agradable. Dice en Romanos 8:36, vamos para allá, Romanos 8:36. Dice, tal como está escrito. Fijaros cómo interiormente eres más feliz, pero estás contra el mundo, estamos contra el mundo, estamos en contra de la corriente de lo que es el mundo. Entonces, ir en contra de la corriente no es fácil, claro, es mucho más fácil ir a favor de corriente o como va al mundo. O como Jesús lo explicaba, es más fácil ir por un camino ancho del mundo que por un camino como una senda estrecha. Una senda, un camino, se refería a un camino que ya está hecho, que ya está preparado y que va por allí todo el mundo, un camino ancho. Pero una senda tú tienes que empezar a trabajar, que casi la senda la tienes que hacer tú por el camino. Como dijo el poeta, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido. Ese convencido es estar seguro. Eso es un sentido, Pablo tenía un sentido de propósito, un sentido de destino en su vida y estaba tan convencido, tan profundamente convencido de lo que iba a pasar, que dice, por todas estas cosas, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? La esencia de Dios no cambia. Si alguien cambia, los que cambiamos somos nosotros. Si llega el tiempo de, que no siento a Dios, que me siento bajo espiritualmente, no es porque Dios se ha ido a otro lado, no es porque Dios ha desaparecido, no porque no es el mismo Dios, sino porque nosotros. La esencia de Dios no cambia, pero nuestra esencia sí que cambia. Pero fijaros aquí el ejemplo de Pablo. Estoy convencido, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni que vengan estos, ni que caigan chufos de punta, ni nada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Ese es un sentido de destino que cambia la vida de Pablo porque él pasó calamidades, le apedrearon, le dejaron casi muerto, le hicieron mil cosas, pero tenía el sentido de destino en su vida. Hay otro versículo en Proverbios 4:18, yo lo leo, no lo busquéis para no alargar. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que aumenta en resplandor hasta que es en pleno día. En otras versiones dice hasta que el día es perfecto. Es decir, que el justo es que la luz del sol va saliendo en tu vida, al salir el sol y darte de costado, pues hay sombras, y en esas sombras son las que hay que quitar, y el sol va saliendo hasta que es mediodía, el sol te da arriba y no hay sombras. Entonces el día es perfecto. Esto está mejor relatado en Santiago 1:17. Ahora sí que vamos para allá, vamos a leerlo. Santiago 1:17.
Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Sabéis lo que era la sombra de variación? La sombra de variación era que entonces se usaban relojes de sol, ¿no? Y conforme, pues, la cosa era sencilla, aunque los habían más complicados. Pero la cosa es que era un objeto, un palo, el sol iba saliendo y mientras el sol va saliendo, crea una sombra. Y esa sombra se llamaba la sombra de variación. Y claro, conforme sale el sol, la sombra va saliendo, es decir, va menguando hasta que no hay sombra, hasta que desaparece la sombra de variación. Entonces está diciendo Santiago que en Dios no hay sombra, no hay oscuridad, no hay sombra. Nosotros sí que tenemos sombras. Nosotros tenemos que dejar que la luz de Dios vaya saliendo en nuestras vidas, vaya creciendo en nuestras vidas hasta que hacernos perfectos, hasta que no haya en nosotros ninguna sombra de variación. Ya voy terminando. He dicho que yo no sé por qué esos 3 chicos, 2 chicos y una chica que empezaron conmigo, por qué ellos murieron así y por qué yo sigo aquí y por qué yo estoy aquí, por qué Dios ha tenido misericordia de mí. No lo entiendo. Lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios. Es lo único que me queda, darle gracias a Dios. No lo entiendo. Yo no merecía ni era mejor que ellos. No lo entiendo. Y el otro día dije, cuando terminó Paco su predicación, no sé, hace 2 o 3 viernes, que la palabra gracias en hebreo es la misma palabra que viene de la palabra adoración. Es decir, cuando tú estás diciendo gracias en hebreo, la palabra es la misma que se le da a la palabra adoración. Entonces, dar las gracias a Dios es una forma de adorar a Dios. Y yo doy las gracias a Dios, es decir, adoro a Dios porque no entiendo por qué yo estoy aquí y aquellos 3 chicos no están con nosotros. Pero dice en Juan 4:22, vamos a leerlo. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adoradores en espíritu y en verdad. Venimos aquí, tenemos una alabanza preciosa, entramos en la presencia de Dios, pero si no tenemos una percepción de Dios, vamos a salir y a lo mejor en la primera situación que tienes ya vas a estar discutiendo con alguien, ya vas a estar diciendo algo que no debes, ya vas a estar criticando a alguien. Solamente estás aquí cuando hay una presencia de Dios y ya está. Pero yo creo que Dios está buscando algo más. Es decir, adoradores en espíritu y en verdad. Gente que le dé gracias de verdad. Gente que sea, que dentro de él reconozcan que estás aquí, que has venido aquí. No sé el tiempo que llevas, igual estás aquí poco tiempo, pero que reconozcas que estás aquí por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Dios te ha tenido misericordia de ti y tú sabes que muchos compañeros tuyos, muchos amigos, incluso familiares, pues ya no están aquí. Y por eso debemos ser adoradores en espíritu y en verdad, es decir, darles gracias a Dios. Darles gracias a Dios en alabanza, pero también en la adoración. Y termino con el Salmo 156. Es uno de mis versículos favoritos. Dice, todo lo que respira, alabe al Señor.
Y luego dice la palabra, una de las palabras más hermosas, una palabra que había una mujer que se llamaba Catherine Kuhlman, me parece, que hacía milagros, una mujer, no sé si en los años 50 o 60 en Estados Unidos. Y cuando empezaba a hacer milagros, la única alabanza o adoración que utilizaban era una canción que decía aleluya, aleluya. Y todo era así, aleluya. Y esa mujer, una mujer que, por cierto, tenía una pinta muy rara si tú la veías así y no la conocías, pero de verdad hacía milagros. La palabra aleluya significa cantemos a Yahvé, es decir, cantar o cantamos a Yahvé, que es el nombre sagrado de Dios. Pero aquí la palabra clave dice, todo lo que respira. Los animales respiran, los perros respiran, los gatos respiran, pero yo no les veo que alaben a Dios. ¿Por qué está diciendo todo lo que respira? De alguna manera está diciendo todo lo que tenga conciencia de Dios. Es la misma palabra, respira, que se usa en Génesis cuando Dios crea al hombre y le sopla aliento de vida. Es decir, le hace primero una masa de barro y tal, pero luego le inspira aliento de vida. Pues es la misma palabra. Y yo lo traduciría así, en una traducción libre mía. Todo lo que tenga conciencia de Dios, todo quien tenga conciencia de Dios, todo quien tenga una percepción de Dios, alabe al Señor. Los animales están creados, tienen un alma más básica, más, digamos que donde se mueven, esa alma se mueven por instintos, sienten también, pero no tienen lo que tiene el hombre, que es el soplo, la conciencia de Dios que nos ha dado. ¿Para qué? Para que le busquemos, para que dentro de nosotros se encienda esa chispa que conecte nuestra conciencia con la conciencia de Dios. Y cuando esto ocurre, cuando nuestra conciencia realmente conecta con Dios, es cuando todo empieza a funcionar en nuestras vidas, no exentas muchas veces de luchas y de problemas, pero sí de alguna forma conscientes que a pesar de esas luchas y de esos problemas tenemos un propósito. Dios nos ha creado con un propósito y Dios nos ha llamado para un propósito muy especial. Y por eso estamos aquí y por eso le damos las gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie y si los músicos pueden subir, por favor. Vamos a cerrar los ojos si quieres. Y no es algo religioso cerrar los ojos, es para que no te distraigas, es una forma de concentrarte, ¿no? Es una forma, yo lo veo como una forma de mirar a tu interior. Y mira, en esta tarde, mira lo que ha sido tu vida, por un momento. A lo mejor, no sé, estás pensando y estás diciendo, ¿qué está diciendo el chalao ese ahí arriba? No sé, a lo mejor tienes dudas, es normal tener dudas. Pero cierra los ojos un momento y piensa qué ha sido tu vida, esos problemas que has tenido en tu vida, esas situaciones que milagrosamente, por suerte, te has librado y las puedes contar. Y piensa. Por eso digo que muchos lo llamarán suerte, pero yo digo que es Dios. Y que Dios de alguna forma te ha traído aquí. Y no con una esperanza para que simplemente estés bien o físicamente te encuentres bien, sino para una esperanza eterna. Dice, me he olvidado un versículo que me parecía muy importante.
no lo he apuntado, es en Eclesiastés, que dice que Dios, Eclesiastés 3:15 dice, no me acuerdo, pero dice más o menos así, que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y luego dice cuál es el problema. El problema es que nadie busca, es que nadie encuentra, nadie percibe esa eternidad. Estoy citando de memoria, pero eso está en Eclesiastés. Está hablando del tiempo, de tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de tal. Y luego que dice que Dios ha puesto eternidad. O sea, que Dios ha puesto algo en nuestros corazones ya para que le busquemos. Pero el problema es que la gente no se da cuenta, no percibe, sea por el mundo, que por los engaños del mundo. Pero ahora tú tienes la oportunidad, como yo, como todos, de encontrar a Dios y de darte cuenta. Y algún día reconocerás, no sé si aquí o en otro momento, o quizá en un momento más apurado, pero reconocerás de que Dios estaba aquí y que Dios te estaba llamando. Y que Dios te está llamando. ¿Para qué? Para pasar la eternidad con Él. Amén. Gracias y que Dios os bendiga.